Bueno, ya estamos acá esperando que empiecen a entrar amigos al chat. Hola Diego, Tony, Muñeca, Silvana, Zulma. Espero que hayan tenido un buen día. Atilio, Gabriela, Beba, que ya te conozco la dirección, Mercedes, Vivi, hermosa poesía la de Vivi, ya la vamos a pasar. Gastón, Lucho, Franquito, Viña, Juancito. Esperamos unos segundos más. ¿Cómo anda Juan? ¿Qué tal Gastón? No sé si quieren ir haciendo alguna pregunta antes de que empecemos. Siempre hago como un repaso porque este es un modelo que está planteado de tal manera que obviamente uno lo divide pedagógicamente, pero bueno, está todo conectado con todo. Porque uno no puede hablar de las emociones por un lado y después desconectarse, y cuando habla de las relaciones, indudablemente no traer de nuevo lo que significa la comunicación emocional. Hola Susi, ahí te veo, María Sol, Mónica. Bueno, ya se hace el momento de empezar y vamos haciendo un repaso. Recuerden que el modelo PERMA, como les decía, tiene 5 pilares. Nosotros estuvimos viendo hasta ayer el primero, que es todo el tema de las emociones. Que las emociones, hola Josefita, las emociones son, como decíamos, reacciones neurofisiológicas de tal manera que son instantáneas. O sea, son momentos, no es que uno la emoción la tiene. Piensen ustedes, incluso a veces cuando uno diferencia las emociones positivas de las negativas, sabe que a veces es más, digamos, tiene menos tiempo de duración las emociones positivas que las negativas. O sea, a veces la alegría nos dura un tiempito mucho más corto que el enojo. Cuando uno se enoja, a veces estamos con bastante tiempo manejando el enojo. Y cuando no lo gestionamos bien, bueno, ustedes vieron que subí lo de la gestión. Cómo gestionar y qué significa una buena gestión y una mala gestión. Bueno, lo real que en el campo de las emociones, entonces, cuando nosotros trabajamos sobre este punto, lo que uno busca en este modelo es tratar de aprender a reconocer nuestras emociones como las emociones de los otros y ver de qué manera se conectan con nuestros pensamientos. De tal modo que en el día sepamos disparar mayor cantidad de emociones positivas que emociones negativas. Esto por supuesto que es un ejercicio y nos lleva tiempo, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora que entramos en el segundo punto del PERMA, que vendría a ser la E, engagement. Engagement es una palabra en inglés que a veces es difícil traducirla exactamente, pero tiene o está muy relacionado con lo que se llama el involucramiento. La E de PERMA, así como la P es emociones positivas, la E significa involucramiento. Y para poder entender este tema del involucramiento, entonces tenemos que empezar a diferenciar precisamente lo que son placeres de gratificaciones. Los placeres de alguna manera están relacionados con las emociones. O sea, si ustedes se ponen a pensar y disparan determinadas emociones, se darán cuenta que, además de que duran poco, esas emociones también se conectan con nuestro cuerpo. Es imposible tener una emoción solamente psicológica. De hecho, cuando nos enojamos nos ponemos colorados, se nos eriza la piel, se nos acelera el corazón. O sea, la emoción regula todo nuestro sistema físico, ¿sí? A veces uno confunde y uno ve que la gente en general creemos que es lo mismo los placeres que las gratificaciones. Y acá volvemos a tomar de nuevo la famosa definición de felicidad, que a veces confundimos el hedonismo, que es la felicidad por lo que yo tengo, ¿sí?, por la eudaimonia, que es la felicidad por lo que yo construyo por dentro. La gratificación necesita particularmente de una inmersión nuestra dentro del momento que nos toca vivir, que a veces nos hace incluso perder la conciencia.
del momento que estamos viviendo. Para podernos imaginar esto, pensemos, por ejemplo, cuando nos encontramos con amigos. Vieron que a veces uno está en una reunión y conversa y se ríe y se cuentan anécdotas y de pronto uno pierde la conciencia del tiempo y se da cuenta, digamos, de que, uy, mira la hora que es, ya, qué lástima, y bueno, y tenemos que cortar ese momento. Eso está relacionado con lo que le llamamos gratificación. No es lo mismo que la emoción, que tiene que ver con los placeres. La gratificación está más relacionado con momentos que tienen más tiempo, son más disfrutables en el tiempo y, bueno, juntan una serie de condiciones, ¿no? Y esto sería el segundo elemento, el segundo pilar del PERMA. Aprender a involucrarnos, que significa de alguna manera aprender a generar este tipo de espacios de tiempo que nos gratifiquen, no nos den solamente placeres, sino que nos gratifiquen, ¿sí? Para eso es fundamental, ¿no es cierto?, por ejemplo, aprender a compartir con otros, porque es muy difícil que una gratificación nosotros la valoremos solo y la aprendamos a vivir solos. Necesitamos de los otros, necesitamos de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestros hijos, para construir momentos gratificantes. A veces una emoción, por ejemplo, un placer, no necesita necesariamente de otro. En cambio, en la gratificación sí. Yo ya, el primer criterio, yo necesito de otros para poder desarrollar y poder, digamos, gratificarme, ¿sí? El otro elemento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto es la posibilidad de agudizar nuestra percepción. O sea, en el placer, como es una reacción neurofisiológica, instantánea y de corta duración, a veces no nos involucramos tanto. En cambio, para que exista la gratificación, yo necesito involucrarme. Miren esto, por ejemplo, en algunos lugares donde se enseña meditación, que la meditación es una técnica precisamente en donde nosotros de alguna manera entramos a solamente observar nuestros mecanismos de inspiración y expiración. Sigo invitando a todos que vayan a las clases de Julio que se dan a las 11 y a las 7, Julio Caballero Mindfulness, que les van a permitir, por ejemplo, aprender a involucrarse en ese espacio que en este caso particular es la meditación. En algunas escuelas de meditación, por ejemplo, se contaba una anécdota de que estaba el maestro esperando que entraran sus alumnos por egresar y cuando entraban el maestro solamente les preguntaba: ¿las flores amarillas que están fuera de la entrada están en el lado izquierdo o en el lado derecho de la sombrilla que está ahí delante? Muchos alumnos quedaban sorprendidos por la pregunta y automáticamente muchos otros directamente daban la vuelta y volvían a hacer el curso. ¿Por qué? Porque no habían prestado la suficiente atención, por lo cual no se habían involucrado como se requiere ese involucramiento para poder conectarnos y encontrar el momento gratificante. Por eso también, a pesar de la necesidad de conectarnos con los otros para poder encontrar el espacio de gratificación, también necesitamos un ensimismamiento y una alta concentración en lo que estamos viviendo. Esto es interesante porque digo, la cuarentena, fíjense cómo nos ha hecho como un parate al mundo. De pronto tenemos que parar, estar en nuestras casas, aprender otras cuestiones, pero quizás sería bueno empezar a aprender a mirar más allá de lo que sabemos ver, porque los estilos de vida que hoy tenemos son estilos de vida sumamente acelerados. No conectamos a veces el trabajo con la familia, con nuestros hijos. Yo escucho amigos que me cuentan: vos sabés el tiempo ahora que tengo mi hijo al lado, que me tengo que poner a enseñarle, que puedo verlo, puedo disfrutarlo. Bueno, esto tiene que ver con involucrarse, ¿no? Por eso es muy importante en este segundo esquema, en este segundo pilar, entender claramente lo que es la gratificación. Entonces, vamos a repasar. Para poder encontrar y construir gratificación, que es la eudaimonia, necesitamos relacionarnos con otro y encontrar en cada actividad la capacidad de poder poner todas nuestras sensaciones
y percepciones en el momento que estamos viviendo, en el presente. Esto nos ayuda, por ejemplo, a despejar el pasado y el futuro. ¿Pero en qué punto? A despejarlo al futuro como una situación negativa. ¿Vieron que hay gente a veces que piensa el futuro como algo catastrófico, como que lo que viene va a ser peor? Bueno, esto hay que eliminar, porque además estamos viviendo el presente. El futuro es una fantasía nuestra. Y a veces nuestra fantasía actúa mejor que Spielberg. Genera, digamos, futuros extremadamente espantosos. Entonces, si el futuro no nos pone en actitud positiva, hay que eliminarlo. Si el pasado se convierte en recuerdos positivos que nos den gratificaciones, bienvenido sea. Pero si el pasado aparece solamente para culparnos de cosas que no pudimos hacer, que no supimos hacer, entonces hay que sacarlo. No sirve. No sirve para poder desarrollar la gratificación. Fíjense que hay estudios que indican en adolescentes, por ejemplo, de que la gratificación está relacionada con la actividad que hacen. Y han estudiado que adolescentes, por ejemplo, se la pasan todo el tiempo jugando a la Play o yendo al shopping a ver comercios sin desarrollar la lectura de un buen libro, digamos, alguna otra actividad como la pintura. No, solamente esta otra. Normalmente eso se conjuga con tener o no tener éxito en la vida. Y esto, por eso nos lleva a analizar lo que son fortalezas personales, que es lo que vamos a trabajar mañana. Bueno, por hoy, digamos, yo lo que les voy a pedir a ustedes es que me hagan una devolución y que, por supuesto, empecemos nuestro espacio de preguntas. No sé si tienen algunas dudas, si se entendió bien el primer pilar, que es el de las emociones, y este segundo pilar, que es el de las gratificaciones. El primero es emociones, placeres, el segundo es gratificación, que está muy relacionado con nuestras fortalezas, ¿no? En la medida en que tenemos más capacidad de gratificarnos, eudamónicamente somos capaces de ser más fuertes frente a las circunstancias que la vida nos impone. No sé si tienen algunas dudas, les agradezco las devoluciones, María Sol, Vivi, Franca, Josefita. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Zulma, reitero, se aprende a reconocer emociones. Es fundamental aprender a reconocer emociones. No solamente reconocer emociones propias, gracias Tony, no solamente emociones propias, conectadas con el pensamiento que las genera, ¿sí? Sino poder reconocer en el otro la emoción. Si nosotros aprendemos a reconocer en el otro en la emoción, y vamos a ser hasta prudente y mejorar nuestro nivel de relacionamiento, yo lo había dicho muy bien ayer. Los niños lo que no hacen es distinguir emociones, pero sí saben lo que les gusta y lo que no les gusta, que sería una primera elección, ¿sí? Los que solo juegan Play pierden ampliamente posibilidad de gratificación, porque, digamos, por supuesto que depende del tipo de juego. Hay juegos que tienen mucha interacción, que es otra cosa, pero nunca vamos a reemplazar la interacción tecnológica con la interacción humana. No es lo mismo mirar a los ojos, no es lo mismo percibir al otro. Digo, uno no puede reconocer emociones en el otro a través de la tecnología. Sí, sé que es muy difícil reconocer las propias y sobre todo hacer el camino, ¿no? O sea, ¿qué pensamiento me enoja? ¿Qué pensamiento me pone alegre? A veces, bueno, es un ejercicio que tenemos que hacer. Los cursos de meditación, Franquito, se dan a las 11 de la mañana y a las 19 horas y tenés que buscar la dirección Doctor Caballero Mindfulness, Mindfulness, con doble S al final. La gratificación se relaciona con el altruismo. En realidad, el altruismo genera gratificación, que no es lo mismo. Mañana Luli, vamos a profundizar más sobre el tema porque tenemos que hablar de fortalezas. Como la gratificación tiene mucho que ver con nuestras fortalezas, es una manera también, vamos a hacer algún juego también de ejercicio con respecto a lo que significa el éxito, porque el éxito a veces, cómo percibimos el éxito en nosotros se relaciona, por supuesto, con gratificación, ¿no? Hay que aprender la gratificación, Tatita, efectivamente. Es la más difícil a veces. Si bien las emociones no es fácil, bueno, la gratificación ni les cuento, porque hay que saberla encontrar dentro nuestro, en nosotros mismos.
Gracias, Lucho, a vos por estar. Mañana entonces vamos a seguir profundizando sobre este punto, que es el de la E de PERMA, engagement, que es compromiso, atención plena, involucramiento. Todas esas palabras pueden significar la E. Vimos emociones y ahora vamos a profundizar en gratificaciones. Muchas gracias, Tati, muchas gracias a todos. Hola, Cris, ¿cómo andás? Gracias por estar, Mariana, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Un gusto a todos y un gusto poder compartir con ustedes. No saben lo útil que me hacen sentir. Muchas gracias.